Hola, buenos días. Muchísimas gracias por estar aquí, ¿no? Y poder hacer esta charla entre nosotras. Tenemos que decir que es un punto de encuentro que lo organizan entre la Academia de Cine y la Asociación de Montadores Audiovisuales de España, AMAE, y estamos muy contentos de que se hagan estos encuentros sobre cine, televisión y lo que sea necesario. Hoy lo vamos a hacer sobre postproducción. Y nada, tenemos con nosotros a Adoración, a Carmen López y a Carmen Coute. Entonces, lo primero de todo, me gustaría un poco que os presentarais cada una de vosotras como queráis, algo muy resumido, para que la gente que no os conozca pues pueda saber un poco qué es lo que hacéis dentro del cine. Y yo soy Julia Juániz, que soy montadora. Vale, pues comienzo yo si queréis. Pues bueno, mi nombre es Ado y bueno, llevo 25 años trabajando en montaje y postproducción. Ahora mismo estoy haciendo labores de coordinación, pues un poco para abrir el campo laboral, pero bueno, me abarco las dos disciplinas, tanto el montaje como la coordinación, tanto en tele como en cine. También tengo productora, o sea que bueno, el campo la verdad es que es bastante amplio. A ver, ahora Carmen de Couto. Bueno, yo soy Carmen de Couto, llevo montando a lo mejor como 12 años así, pero ya profesionalmente 6. Y sí que he sido sobre todo ayudante de montaje, empecé eso en cine nada, y ahora pues sí que ya estoy haciendo otros trabajos más a lo mejor de montadora, pero sí que sigo también mucho de ayudante porque aparte de que me gusta, o sea, al final es donde más consigo trabajo y en el ámbito que más me suelo mover. ¿Y Carmen López? Hola, soy Carmen y llevo apenas 2 años trabajando en la postproducción y sobre todo en el tema de digitalización. Y lo único que he hecho en principio son series. Como veis, pues nada, somos 4 mujeres aquí, que eso está muy bien, por una vez, que seamos tantas mujeres en el cine. Para mí es muy importante porque pienso que al final se acaba desapareciendo lo que es la mujer en el mundo del cine. Y hoy vamos a hablar de la postproducción, ¿no? Entonces sabemos que postproducción es toda la parte que se hace de cualquier serie, documental o película a partir de que se ha acabado el rodaje y empezamos a trabajar lo que es la imagen, el sonido y hasta que se acaba, bien sea la película o la serie o el documental. A mí sí me gustaría decir que vamos a hablar ahora de de la persona que normalmente se encarga de esto, que es coordinación de postproducción, y sí me gustaría hacer una diferencia antes de empezar a hablar de esto, es cómo se hacía antiguamente cuando era analógico y ahora que es digital y que es digital la imagen, van cambiando. Lo que sí me gustaría decir es que en ese momento, conforme avanza todo lo que es la técnica, sí que va avanzando cosas nuevas y para mí todo lo que sea nuevo es bueno, o sea, no, por supuesto que sí, pero aparecen como puestos de trabajo que de alguna manera antes no existían, que se van ampliando, aunque existían o de una forma y algo escondido, va cambiando eso y aparecen figuras nuevas, ¿no? Antiguamente no existía lo que se llama coordinadora o coordinador de postproducción, pero según qué productora sí existía esa persona. Lo que pasa es que era de una manera como más simple que lo que hoy es, ¿no? Pero sí existía, y si no existían muchísimas películas o documentales, y normalmente era un trabajo que lo hacían desde el departamento de montaje, era quien se encargaba desde el principio, estaba hasta el final. Estaba en el montaje de la imagen, normalmente cuando se montaba el sonido, porque antiguamente el montador de imagen montaba el sonido y se acababa en el laboratorio acabando toda la imagen. Entonces siempre el montador de imagen era una figura que estaba ahí. Quien hacía ese trabajo normalmente en todo eso era el montador con el ayudante de montaje, por supuesto. O sea, no el montador va a hacer todo, pero sí. Y hoy en día con los cambios, o hace ya bastantes años, aparece esa figura que cada vez tiene más fuerza y que es muy necesaria, que es el coordinador de postproducción, que yo sí diferenciaría en 2 campos, y ya entro a que contéis vosotras. El coordinador de postproducción para mí puede ser una persona que se dedique
desde el principio, o sea, que ella va a llevar el presupuesto de todo ese proceso que es la postproducción, pero a nivel económico también va a tener una partida para hacer eso. Entonces se va a encargar de todo lo que es montaje de imagen, montaje de sonido, todos los efectos digitales, las músicas, hasta que se mezcla. Pero es una partida de dinero que él va a controlar, y va a controlar el dinero, los tiempos y todo ese proceso. Para mí eso es muy importante, pero sobre todo es importante que esa persona conozca muy bien el proceso para poderte entender, y cuando te habla de semanas y menos semanas, pues tenga un valor diferente. Entonces me gustaría un poco cómo veis vosotras ahora ese proceso cuando os toca hacerlo, eh, qué os exigen para hacerlo o qué pegas podéis encontrar a la hora de hacer ese trabajo. Empieza Ado. Bueno, pues respecto a lo que dice Julia, pues sí, efectivamente, con el tema técnico, que ha ido evolucionando muy rápidamente en pocos años, se ha requerido de este puesto de coordinación porque las cosas se van complicando. Entonces, cuanto más complicado es, pues más conocimientos se necesitan para llevarlo a cabo correctamente. Entonces, es verdad que antes el montador, el ayudante y junto con el laboratorio y producción se hacía este trabajo entre todos, pues marcando pues eso, los tiempos, marcando los procesos de laboratorio, pero claro, nosotros no manejábamos, como montadores no se manejaba eso que dices del presupuesto. Entonces ahora, al ser las series, sobre todo ha surgido mucho en las series de televisión que todo, ahora mismo es muy difícil que algo no tenga un proceso digital o un calendario muy estricto para cumplir entregas y para cumplir los tiempos que marcan. Entonces, esto requiere de una persona que tenga conocimientos técnicos de los procesos. O sea, cuánto se tarda en hacer X cosas, pues efectos digitales, cuánto se tarda en conseguir los derechos de una música, no sé, pues los directores están rodando a la vez que están en montaje, con lo cual hay que coordinar todo eso para que esos calendarios se cumplan. Entonces, la verdad es que se ha heredado ese puesto antiguo de producción, se va heredando ahora mismo, pero es verdad que los que estábamos en montaje hemos empezado a incluirnos en esa labor, que creo que está muy bien. O sea, es una combinación entre producción y el saber perfectamente los procesos que se necesitan para terminar y para hacer las entregas, que es lo más importante. A ver, Carmen, te Eh, conto. vale. Bueno, yo por mi parte, claro, yo coordinadora no he sido nunca, ¿no? Y siempre cuando he trabajado en cine, por ejemplo, nunca hemos tenido coordinador de postproducción en los casos, pero sí que he estado en series de televisión y ahí sí que había coordinación de postproducción. Y la verdad que yo creo que fue súper importante tenerlo porque es verdad que te organiza muchísimo mejor. O sea, pese a que en cine, pues la propia montadora que tenía o lo que sea, sí que era la encargada de realizar esa coordinación, pero al final, claro, si estás coordinando eso por un lado, luego montando, o sea, como que no te da tiempo a focalizar y centrarte en una cosa, ¿no? Tampoco. Entonces, yo creo que sí que es muy importante tener ese puesto y sobre todo eso ahora en todo esto de digital. O sea, yo por desgracia no he vivido lo anterior, ¿no? Pero vamos, ahora con todo esto sí que es verdad que hay un montón de procesos y siempre es bueno tener esa figura. Yo creo que, y cada vez que la estamos viendo más, entonces es una buena parte que yo creo que se ha ido consiguiendo, ¿no? Y también eso permite especializarse más a lo mejor a una persona en ese aspecto, ¿no? ¿Y tú, Carmen? Pues yo un poco estoy un poco de acuerdo con lo que han dicho ellas. Sí que es cierto que la figura de coordinador es esencial ahora mismo, sobre todo en proyectos más complejos y más grandes. También creo que es importante el tema de distinción de coordinador, porque sí que es cierto que en proyectos en los que me he encontrado está el coordinador que sí se asemeja un poco más al tema de producción y el coordinador que viene de montaje, de montar, y que igual sí que es cierto que puede aclarar o ayudarte más, apoyarte más en el tema del proceso de postproducción. Entonces sí que es cierto que dependiendo un poco de dónde vengan esas personas, sí que el apoyo o la ayuda es
es mayor. O sea que estamos todos de acuerdo de que ese puesto es muy necesario para el trabajo y también estamos de acuerdo todos que cuanto más sepa esa persona de todos los procesos para poder hablar y entendernos es muchísimo mejor, porque si simplemente es alguien de producción y no controla de montaje o los procesos de una manera determinada, es más difícil como entendernos entre todos, ¿no? Al ser de montaje, pero que sepa de montaje los tiempos que se necesitan, de imagen, de sonido. Yo pienso que esa persona cada vez es más necesaria, es una obligación que exista y es un trabajo que otra persona hace. Sí me gustaría saber a vosotras cuando os ha tocado hacer, por ejemplo, a Ado, que ha hecho el trabajo te toca enfrentarte un poco con montaje por las fechas que se dan para hacer las cosas, bien de imagen, la parte de sonido, con el músico, o hay acuerdos fáciles o depende de producción, realmente el jefe, como el productor que marque los tiempos que a ti te obliga para que tú obligues a la otra persona. Bueno, en realidad lo que se hace al principio del todo, un poco a ciegas, es un calendario. Entonces, ese calendario se parte de ahí y luego, por supuesto, surgen pues retrasos o no, o a lo mejor a veces se hace antes de lo pensado. Este calendario siempre se basa en una entrega al cliente, vamos a llamar cliente, si es una cadena, si es una productora, si tiene una fecha de entrega para un estreno de una película o un festival. O sea, ese calendario no es 100%, muchas veces no es 100% para cumplirlo, simplemente es para hacerse una idea de cuánto tiempo se necesita o cree la productora que se necesita para terminar. Entonces, no es realmente un enfrentamiento, es una colaboración. Pues yo, con mis conocimientos de montaje, pues a lo mejor un capítulo de una serie prime time, pues se tarda 3 semanas, 4 semanas, depende de la dificultad del producto, ¿no? Porque hay series que necesitan mucha postproducción y eso es verdad. No es que retrase, pero sí que tienen más procesos en los que intervienen más personas. Entonces, cuanto más complicado sea, pues evidentemente más se tarda. Entonces, realmente es una puesta sobre la mesa de un calendario que hay que cumplir y que si tienen unas fechas cerradas. Hay veces que hay fechas muy cerradas, o sea, y eso sí que es muy inamovible, pero en otras ocasiones, en otros productos, pues series diarias, por ejemplo, las series diarias es que tienes que entregar 5 capítulos a la semana, no hay... no hay más opción, pero, por ejemplo, en otras series de prime time, si tienen prevista una fecha de estreno, pues se maneja un poco esos tiempos. Para las dos, Carmen, yo ahora quería preguntaros a nivel del coordinador de postproducción, si os toca cuando estáis trabajando o si no os ha tocado, ¿os influye mucho en el tiempo que necesitéis para hacer las cosas? ¿Se meten muchísimo o os dejan más libres? Esa sería la pregunta. Por mi parte, por ejemplo, bueno, y justo además también he coincidido con Ado en una serie, o sea, que ha sido mi coordinadora de postproducción. Y la verdad que para mí ha sido, siempre ha tenido ventajas tener un coordinador, vamos, en este caso Ado o quien sea, pero tener un coordinador de postproducción, yo creo que siempre tiene ventajas porque lo que están allí sobre todo es para poder ayudarte, ¿no? Porque a lo mejor eso desde producción te ponen otros tiempos que son irreales, que no se pueden cumplir, pero en un coordinador de postproducción que ha montado, que sabe lo que es este trabajo, ¿no? Pues sí que te puede dar unos tiempos más reales o guiarte un poco también de cómo puedes hacerlo para conseguir llegar o incluso, yo que sé, técnica, no solo cuestión de tiempos, también a lo mejor creativamente, pues a lo mejor te puede aportar más un coordinador de postproducción que venga desde montaje que un productor sin más, hombre, que luego hay productores también pues que tienen experiencia en otros aspectos y te ayudan, ¿no? Pero vamos, en mi caso yo creo que tiene, o sea, siempre ha tenido ventajas tener una coordinación de postproducción. O sea, que... ¿Y para ti, Carmen? Sí, yo creo que al final es algo fundamental que tiene que haber ahora mismo, sobre todo para organizar y guiar un poco al resto del equipo. Y yo creo que depende un poco del proyecto. Sí que es cierto que, por ejemplo, en series diarias, lo que exige un coordinador es muy distinto a una serie de prime time, por ejemplo. Sí que es cierto. Yo, por lo menos, en series de prime time sí que me han exigido tiempos mucho más cortos o más rapidez en trabajo que en series diarias.
También depende un poco del trabajo que hagas. Sí que es cierto que no es lo mismo estar en digitalización que en montaje, por ejemplo. Pero desde mi experiencia y desde mi puesto sí que es cierto que en series de prime time se exige mucho más ritmo de trabajo. Lo que sí es seguro es que para mí es una persona hoy en día muy necesaria, ¿no? Que pienso que es diferente si estás trabajando en series que en una película, aunque sea el mismo trabajo, porque los tiempos a veces son muy diferentes, pero con esa persona que coordina mientras estás acabando la imagen, te están haciendo pruebas de efectos digitales, que los ves, que los pruebas, te los llevan, te lo mandan, te lo traen y tú no te tienes que encargar, solo de alguna manera lo pides y ese trabajo tú lo vas viendo conforme lo acabas. Por decirlo de alguna manera, en una película tienes como un poco más de tiempo en eso. A veces estás acabando la imagen y están ya empezando a trabajar el sonido, aunque no sea lo habitual, lo normal es que estés ya como la película más cerrada para que puedan trabajar, pero según los tiempos a veces pasa. Para esa coordinación yo creo que es muy importante y que el músico lo esté trabajando a la vez para cuando vaya a entregar y te pueda mandar maquetas, las puedas probar. Entonces esa persona es alguien que está en comunicación con todos, te pone en el grupo y yo creo que sí que es muy necesario a todos los niveles y ayuda muchísimo. Por supuesto, si viene del mundo del montaje, te entiende mejor. Puede ser alguien de producción que puede saber muchísimo y puede entender esa parte. Yo creo que del mundo del montaje a nivel de serían como dos tipos de coordinadores, ¿no? El que venga del mundo del montaje y que no controlara la parte económica, pero que pueda aprenderla, por supuesto, como todo el mundo aprende otras cosas, o sería alguien de producción al revés. O sea, yo siempre prefiero que sea desde el mundo del montaje, sin quitar valor a los otros, y la parte económica, si tú vas haciendo películas, es algo que vas aprendiendo, pero ahí sí que controlar las fechas, yo creo, de una manera diferente y sobre todo que entiendes todo lo que te están diciendo y los problemas de alguna manera, tanto de imagen como de sonido o el músico que pueda tener derechos de músicas, cosas de estas. Para mí todo eso es muy necesario y sobre todo yo también lo diría en los tiempos que corren hoy en día. Me gustaría preguntaros, ¿no tenéis la sensación de que cada vez se hace todo más rápido? Sea una película, sea una serie. Entonces, para eso, que haya esa variedad de personas trabajando en cosas diferentes, puede ser bueno, puede ser malo, pero lo que sí estamos hablando de la postproducción y el coordinador de postproducción, en este caso, yo creo que es muy importante, pero tenéis la sensación de que cada vez todo es más rápido y es un poco desastre lo que está pasando. Sí, sí, yo creo que o sea, ahora mismo estas series que estamos haciendo, que es que son cada capítulo es una película. Es una evolución tan grande en la que ha habido técnicamente que, claro, al dar la sensación de que las cosas se hacen más rápido, mm, pues eso, te exigen más. Entonces, ¿eso qué significa? A veces significa perder calidad o no cuidar el producto, y otras veces significa que los equipos tienen que ser más grandes, lógicamente, porque, claro, antes a lo mejor en una película hacía los efectos dos personas digitales, por ejemplo, y ahora es que hay un equipo detrás de gente porque todo estaba pasado por digitales. Entonces, es verdad que es todo muy rápido, pero yo creo que es por el tema técnico, porque parece que es que, o sea, es como, ¿os acordáis que antes había que digitalizar una cinta? Y entonces metías la cinta y te esperabas una hora la cinta a digitalizar y bueno, pues es tiempo, o sea, nadie discutía que era una hora porque era tiempo real. Pero es que ahora con el digital, claro, es copiar y es copiar. Y cuanto más rápido sea la conexión, menos vas a tardar. Y parece que te va a dar tiempo a hacer más cosas, pero es que los materiales hay que verlos, hay que estudiarlos, a lo mejor hay un fallo y no te das cuenta, te falta algo, no sé, yo creo que al final se tarda lo mismo. O sea, lo que te ahorras por un lado, lo gastas por otro. Pero si eso va en detrimento de nuestra película o de nuestra serie, pues lógicamente no es bueno. Me gustaría que Carmen López explicara un poco a nivel de digitalizar la imagen y bueno, todo lo que se digitaliza, en qué consiste tu trabajo para gente que no entienda. Y luego un poquito hablaremos de ayudante de montaje, que lo diga Carmen Couto. ¿Vale? Ujú. Pues
la digitalización es básicamente la base de la postproducción, por así decirlo. Es el trabajo que va después de la grabación, de rodaje, por así decirlo. Nosotros lo que hacemos es ingestar toda esa media que nos llega del día e ingestarla en el programa en el que estemos trabajando y pues chequear que todo lo que se ha grabado esté bien o no falte nada, marcar retomes, acciones. Al final es una ayuda o un apoyo al montador para que luego su trabajo sea mucho más sencillo a la hora de trabajarlo, porque entregar todo ese material sin sincronizar, sin nada, es bastante ya complicado de por sí como para que el montador lo tenga que hacer todo al fin y al cabo. Entonces, digamos que es una ayuda a esa organización de ese material para que luego el montador pueda manejarlo como quiera. A ver, Carmen, y ayudante de montaje, ¿qué diferencia entre digitalizadora y ayudante de montaje tú dirías? Pues bueno, yo es que en mi caso, o sea, he tenido como dos versiones diferentes. De ser ayudante de montaje en cine, en documentales, he hecho cosas completamente distintas a las que he podido hacer en una serie de televisión, ¿no? Porque en cine y documentales sí que es un trabajo muy parecido también a digitalización, porque al final yo era quien me encargaba de pues, transcodificar los archivos, ordenarlos, poner todos los comentarios de script, tal, un poco lo que ya ha comentado Carmen, pero luego además pues tenía que hacer la parte de ser ayudante de pues también de sincronizar audio y vídeo, no sé, todos los procesos y demás. Es verdad que en series de televisión, como ese trabajo ya lo hacen las digitalizadoras, al final nosotros, o sea, los ayudantes nos encargamos más de pues, procesos o, pues no sé, si hay que montar el avance o resumen o cosas así de la serie, ¿no? Pero es verdad que están más focalizados sobre todo en procesos, para enviar materiales al sonido, a materiales a, bueno, donde sea, ¿no? Pero en cine, por ejemplo, o sea, sí que se hace, o por lo menos en mi caso sí que he hecho siempre toda esa parte previa de organización de material, de incluirlo. Y esto también quería decir que con esto que hablábamos de los tiempos, de que ahora es como todo más rápido y tal, o sea, algo tiene vamos, toda la razón en que realmente los tiempos siguen siendo los mismos. Y más ahora, que claro, que la gente pues están grabando no en 4K, en 8K me han llegado cosas y al final tras codificar archivos de 8K, o sea, es que, no sé, yo estuve un día, me acuerdo que antes en una noche tú lo dejabas transcodificando y al día siguiente dices, vale, ya puedo trabajar. Pero ahora a lo mejor no, a lo mejor lo dejas transcodificando por la noche, vuelve a pasar el día siguiente, o sea, se tira como 48 horas transcodificando un solo día de rodaje porque está grabado en 8K, ¿no? Entonces, claro, o sea, como que al final, como los materiales siguen avanzando mucho, hay cámaras mucho más potentes que graban en mucha más calidad, eh, los tiempos siguen siendo lentos en ese aspecto, por mucho que se nos exija luego más rapidez, ¿no? Y claro, rapidez de la ejecución, también lo que comentaba Ado, tenemos que visualizar todo el material, o sea, vas a tardar el mismo tiempo que si lo ingestases de otra forma, ¿no? Para mí sería un poco que, o sea, siempre se acaba una película, la serie, lo que sea, o el documental, se va a acabar y se acaba lo mejor que se puede con los tiempos que sean y las circunstancias de cada uno. Pero yo sí tengo unas sensaciones que al avanzar todo hay cosas que se pueden hacer muchísimo más variadas y de alguna manera mejor. O sea, yo digo, trabajar el sonido, claro que antes se hacía y quedaban bien las películas y se pensaba, o sea, yo he llegado a montar sonido y todo eso lo hacías y lo hacías bien y lo trabajas muchísimo, pero hoy en día en la postproducción de sonido se pueden hacer maravillas de pistas, de cosas que puedes llevar. Entonces es un proceso que si lo haces muy bien y lo trabajas, pues cuanto más cosas puedas llevar, no digo meter por meter cualquier sonido, sino que sea necesario en las historias, eso conlleva más tiempo. Entonces y lo que es montar la imagen puede ser parecido. A mí el proceso ese no ha cambiado. Pero sí que el tiempo a la larga parece que se alargan y sin embargo yo tengo como la sensación, también son por economías, ¿no? O sea que se viene a decir, son películas como que no hay mucho dinero, estamos hablando de las grandes, siempre va a haber tiempo y se va a hacer bien, bueno, siempre, más o menos, y se acaban bien las películas, pero hoy en día pasa algo que es como una sensación de agobio, tú empiezas algo como que ya lo tienes que acabar, esa es la sensación, y sin embargo tienes posibilidades de poder trabajar todo eso de una manera diferente. Y es
una sensación que tengo y que cada vez es más amplia. O sea, siempre es como que empiezas una película o algo y te dicen tienes tantas semanas, cuando antes sí que te decían eso, se cumplía, pero si necesitabas, ahora es como ya está hecho esto, viene lo siguiente y lo tienes que cumplir. Yo creo que ahí algo está fallando y yo pienso que no es bueno para toda la postproducción, tanto de imagen como sonido, y al músico mismo. A veces al músico se le dice lo tienes que hacer ya. Entonces, a ver, aunque hayas empezado a trabajar la música, necesitas probarla, ver cómo va todo eso. Yo creo que es un campo que sí se está notando y o sea, mi sensación es esa, por eso os preguntaba. Yo creo también que es que se confunde un poco el proceso técnico con el creativo. Es que no va igual. O sea, una cosa es eso, pues meter los materiales. Efectivamente, cuando te graban esos tamaños de fotograma es muchísimo tiempo, requiere unas máquinas muy potentes para que se pueda gestionar. Pero luego está el proceso creativo, como dice Julia, del músico, por ejemplo, que es verdad, que es que le dan muy poco tiempo para componer. Tú puedes poner cosas de referencia o marcar una idea, pero es que ese proceso creativo necesita su tiempo y cada persona tiene el suyo propio, ¿no? Pues hay gente que es más, no sé, más rápida, pero más rápida porque le sale, o sea, simplemente que el proceso creativo se ha quedado un poco en segundo plano, yo creo, ¿eh? Sí, esa sería la parte, para mí es como que te dan unas semanas, entonces tú te dedicas como a montar y no tienes ese tiempo de pensar bien, no digo en todo, o sea, pero a veces es como que me da la sensación que está pasando ahora, claro que montas y sabes hacerlo, pero una película cuando la acabas ya la parte de imagen, tú has hecho el rodaje, has creado esas secuencias, has hecho una estructura primera que es la que te dan de alguna manera, pero puedes que esa estructura de esa película no te funcione. Y ahí sí que necesitas ese tiempo para cambiar esa estructura o pensar qué secuencia quitas o qué falla, ¿no? Y estudiarlo un poco. Entonces la sensación es esa. Y para mí en el sonido también está pasando, bueno, ya no hablo de las series, para mí es que meten sonido directo, estamos hablando, claro, sonido directo, está grabado, lo pones, se ha montado y ya está. Pero la creación, la parte creativa de ese sonido es como que falla muchas veces. O sea, hay 4 sonidos a veces, no estás oyendo algo que te llene de alguna manera, aunque se diga que se hace bien. Pues a mí me parece que todavía se puede hacer mejor, pero claro, para eso es lo que yo digo, que necesitas más tiempo. Y luego el músico también. Y luego lo que no se juega es que te exigen que tú te sientes y montes y el músico se siente y cree música y a veces como ser humano te falla ese día, ¿no? Te sale algo y necesitas ese tiempo. Esa es la parte que para mí sería igual que te dicen, bueno, no llega el efecto digital, pero lo da igual. Pues claro que sí, yo vengo de analógico y te lo imaginabas, pero hoy en día lo puedes ver, pues déjame que lo vea y lo pruebe un poquito, aunque no esté acabado, esas cosas. Por eso hay que luchar para que así sea, vamos, que eso funcione. Y luego a mí otra cosa, como ayudante de montaje, sí me gustaría, porque entra dentro de la postproducción, decirlo aquí, que hoy en día se exige que no esté el ayudante, y a mí eso me parece una aberración. Pero vamos, yo siempre he luchado porque esté el ayudante y lo seguiré manteniendo. Y creo que si desde AMAES hiciera eso, iríamos cambiando todos y tendría que estar esa persona. Porque para mí un ayudante no es solamente una persona que trabaja, sino que aprende haciendo las cosas, o sea, con el montador y cualquier persona. Si tú no ves ese camino, para mí te pueden enseñar montaje, pero el montaje lo aprendes cada día, vas a acabar, con los años sigues aprendiendo, ¿no? Es algo, y la creatividad para que te salga puede ser más creativo o menos, por supuesto que sí, pero si tú tienes una base de que estás viendo cómo están creando otros desde todos los días, tú vas a aprender muchas cosas. La parte técnica en el montaje de imagen te la puede enseñar cualquiera. Para mí, si un montador se pone a explicar esa parte técnica, te la pueden enseñar, yo qué sé, un mes para cualquier otra persona que lo aprenda y esa parte la puedes aprender muy rápido, pero es que la creativa no hay manera de enseñar directamente, puedes enseñar algo en un momento que lo haces, pero si tú lo estás viendo,
es muy diferente. Yo por eso creo que el ayudante de montaje es muy importante y yo estoy en contra de que no esté en una película, en un documental todo el tiempo. Ya sé que hoy en día eso no se hace, sí pienso que los ayudantes de montaje debieran luchar por eso, me parece una obligación desde su parte si quieren aprender y yo creo que esa sería una base a luchar entre todos para conseguir eso. Pero es por ellos y por el montador, porque yo creo que son como dos ayudas ahí de una comunicación que es muy necesaria a la hora de crear y para el ayudante de aprender. A mí me parece que no se sale de una escuela siendo montador, o sea, yo me considero montadora, que puedo llevar muchos años, pero sigo aprendiendo y creo que así debe ser. Entonces un ayudante cuando sale de una escuela no puede, un montador no es un montador, claro que sabrá montar, yo no voy a decir que no, pero todo eso lo vas aprendiendo. La parte técnica te han podido enseñar, no lo sé, pero la parte creativa tú la vives como vives cada día, ¿no? Toda tu vida, lo que tú leas, lo que tú aprendas te va a dar pie a eso. Entonces yo creo que eso es muy importante y eso me gusta decirlo aquí porque me parece, soy luchadora por la ayudante de montaje. Bueno, si alguna de vosotras quiere decir algo que se nos haya olvidado, desde luego sentiros libres, ¿eh? En decir. Bueno, yo que estoy totalmente de acuerdo con lo de que se apoye la figura de ayudante de montaje. O sea, creo que es imprescindible, no porque yo sea ayudante de montaje, sino porque es que al final, o sea, tampoco, con todo lo que hay que hacer, si tienes un apoyo ahí que para cualquier cosa que necesites, oye, no sé, búscame esto, no sé, cualquier historia, o sea, también libera un poco más a la persona que esté montando. Y yo creo que también, o sea, yo cuando he sido montadora es como que estás más tranquilo si notas que hay alguien ahí que en cualquier momento puede ayudarte y no sé. Es que es totalmente diferente estar, de presentarte tú sola ante un proyecto a tener a alguien que puede echarte un cable en cualquier momento. Que las dos personas sacan cosas buenas, ¿no? Sí. Entonces, y aparte que es un poco obligación y una lucha. Lo que os iba a preguntar ahora era el sonido, o sea, a mí, por ejemplo, otra tristeza o sea, yo entiendo el montador de sonido, eso ha cambiado y ha evolucionado técnicamente, pero antiguamente sí me gustaría decir que el montador iba hasta el final de una película, estaba en... Sabemos que cuando se hace la imagen está el sonido, la música y luego mezclamos todo eso para que esté junto y unido para la gente que pueda oír y que no lo sepa muy bien, se mezcla todo ese sonido que se va a aplicar a la imagen. Entonces, antiguamente, por ejemplo, el montador sí iba a esas mezclas y para mí son terrenos que se van perdiendo, que me parecen importantes. No digo que sea obligación para nadie, pero sí que diría que si tú estás en esas mezclas, es algo que te ayuda a aprender cosas a la hora de montar también, no solamente de sonido, sino el sonido en relación a la imagen. Entonces creo que es una lucha y eso en Estados Unidos, por ejemplo, que o fuera de España no pasa, el montador de imagen sigue estando en esa postproducción que es hasta el final. Si, por ejemplo, en unas mezclas un director quiere cambiar algo, mejor que no pase porque se supone que lo has hecho bien, pero si hay un problema y se tiene que hacer, esa persona está allí, cosa que en España tampoco se hace ahora. Entonces a mí ese proceso, bien sea por economía, por lo que quieran, que no voy a entrar a valorar eso, creo que es un proceso que se pierde y que un montador de imagen debiera estar ahí. O sea, por lo menos que pudiera haber una vez esas mezclas que se hacen. También entiendo que cada vez se hacen más rápidas, no hay dinero y no se hace, pero yo creo que ese montador de imagen que ha estado montando toda la película y que tiene una base, debiera estar lo mismo que cuando acabas de montar la imagen. A mí me parece obligación ese encuentro del montador de imagen con el montador de sonido y que tú le cuentes las pegas que has tenido. Yo normalmente entrego ahí el sonido que está ya bien, el sonido directo, pero si pasa algo o tienes un problema o has pensado con el director algo, porque has hecho un corte, porque has tenido un problema y tú se lo cuentas ya al montador de sonido, me parece que son un avance. O sea, para él es mucho mejor, tardas, si la película dura 1 hora y media en verlo con el montador de sonido, pues igual 2 horas y media, pero le has contado y le has transmitido la base que tú tienes con el director, por supuesto,
Y él se encuentra con el proyecto para mí mucho más cercano, porque le has contado cosas de que está bien, esto pasa, esto no pasa, esto... Entonces, para mí esa incomunicación que sucede hoy en día en postproducción me parece un error para los proyectos, y lo digo en general. Ya no hablo de hacer una película, sino en las series, donde entra uno y sale otro, entra uno. Esa comunicación más o menos no existe. Sé que existe un coordinador de postproducción que lo va a hablar, pero creo que no es igual. Yo creo que sería necesario para que los proyectos salgan al 100%. Y creo que estamos fallando, o sea, en cosas ganamos y en cosas estamos fallando de postproducción. Y esa comunicación con el músico, ¿no? El que te manden las músicas, las pruebas, te da un conjunto de todo el proyecto. Si tú estás probando, te imaginas la música, es totalmente diferente. Claro que por tiempos es así, pero bueno. ¿Cómo veis eso? ¿Preferís así? ¿Tenéis relación con el de sonido cuando habéis montado o cómo lo hacéis vosotros? Bueno, yo cuando he montado sí he tenido relación con las personas que hacen el montaje de sonido y sí que es verdad que últimamente las mezclas no he asistido y muchas veces lo pido. Pido yo cuando hagáis las mezclas quiero ir pues porque quiero ver pues cómo queda, porque al final tú estás haciendo pues una apuesta y un offline en el que evidentemente ellos van a enriquecer todo eso porque van a aportar cosas, pero, pero tú has estado muchas horas con el director en la sala pariendo eso. Entonces, claro, es como ver el producto final, es ver las cosas que tú has aportado, verlas en pantalla grande y verlas con un sonido espectacular, porque ahora mismo es verdad que se hacen unas cosas increíbles. Entonces, además, aparte de ahí del montador, yo creo que en todos esos procesos los ayudantes y los digitalizadores también tendrían que asistir simplemente para que vean cómo es ese proceso, aunque estés ahí solo mirando. Si es que mirando se aprende muchísimo. O sea, yo estuve de ayudante 2 años en una serie, como era lineal, tenía que estar en la sala y me tiré 2 años mirando. Y ahí es donde aprendí realmente cómo se montaba y cómo era la comunicación del director con el montador. Entonces, sí que es verdad que las mezclas para mí es como el colofón final. O sea, has estado trabajando, apostando por cosas, cambia esta música, pon esta otra, este efecto, no sé, encabalgado, no sé, es como lo quiero ver terminado antes de verlo en la sala, que ya eso que lo disfruten los espectadores. Pero como colaborador de esta película y sobre todo con el director, creo que es fundamental, sí. O sea, sería un poco obligación que dejaran ir, me imagino que hay gente que lo pide y le dejan, pero como ayudantes, como digitalizadores pudieran ir a mezclar. Yo Sí, sí. sí creo que todo lo que es ese proceso aprendes muchísimo, pero no solamente de sonido o de música en ese momento, estás aprendiendo imágenes, o sea, puedes ver algo que has hecho mal o por qué no se hace algo. Yo recuerdo antiguamente, a mí me tocaba, pues cuando sería ayudante o así, ir a efectos sala para hacer esos ruidos que sabemos que tienen diálogo y que son de personajes, esos son los efectos sala, cuando va andando, lo que sea. Entonces, a mí me tocó al principio estar ahí y yo ahí aprendí a montar imagen muchísimo, porque te dabas cuenta cómo se cortaba un paso, cómo se hacía algo. Entonces, son cosas que parece que no, pero que aprendes mucho, igual que aprendes leyendo libros de cine, que cuando yo digo eso ya hay gente que se sorprende y digo, bueno, pues yo aprendí muchísimo. Igual me tocó una época que no podía ver todo, pero quizá fue bueno porque me hizo pensar diferente y por medio de libros aprendías de postproducción, del montaje de imagen, de sonido de pues libros que existen, ¿no? De postproducción, sin decirlo con esa palabra en ese momento, pero sí era el montaje de imagen, de sonido y libros de música. Bueno, como creo que más o menos estamos cerca del final, sí que hay una pregunta que me gustaría hacer, ya que estamos mujeres, que lo he dicho al principio, lo repito, porque yo creo que cada vez somos menos, aunque digan que hay muchísimas. ¿Cómo os habéis sentido dentro del mundo del cine, ¿no? ¿Os ha tocado algún problema por ser mujer, alguna discriminación? ¿Habéis tenido algún problema o ha sido todo perfecto? Bueno, yo, por ejemplo, desde la experiencia no llevo menos de 2 años trabajando y sí que es cierto que nunca he tenido ningún problema.
Y también es verdad que muchas de las personas con las que he trabajado han sido mujeres, curiosamente. También es cierto que creo que al final ya no solo problemas por ser mujer en el mundo laboral, sino también para dar visibilidad a ciertos puestos que igual no se reconocen tanto o que no conocemos o no hemos escuchado dentro de la postproducción, como es el caso de digitalización, por ejemplo. O como tú decías, es cierto que vivimos en un mundo un poco incomunicados, al final trabajando en nuestras propias salas sin comunicarnos con el resto de puestos, y creo que también es importante para aprender, porque al final mediante esas experiencias uno va creciendo y va construyéndose para llegar a donde quiere llegar. Carmen. Sí. No, bueno, yo en mi caso la verdad que también, igual que Carmen, casi siempre he trabajado sobre todo con mujeres y aunque, vamos, incluso en hombres, o sea, en el mundo del cine y todo, nunca me he sentido menos por ser mujer, como a lo mejor en otros trabajos que he tenido que no tenían nada que ver, que sí que notas más un poco esa diferencia, ¿no? Entonces, la verdad que en ese aspecto, bien, y yo espero que, hombre, que poco a poco siga también mejorando mucho más y pues a lo mejor tema de sueldos y todo esto, o sea, yo es verdad que no lo he vivido, pero sí que sé que hay gente que pues a lo mejor que cobrar menos que su compañero que era hombre, ¿no? Entonces, pues bueno, yo creo que eso, a ver si se va acabando ya, ¿no? Porque al final somos personas todos, o sea, que hay que, no sé, tenemos que ser lo que valemos por lo que hacemos, no por nuestro sexo, ¿no? Entonces, pues, ¿Pensáis que con los años, por ser mujer en el cine, en televisión, te pueden discriminar o lo tenéis clarísimo que no? Es una pregunta, si alguna vez os lo habéis planteado o os ha pasado algo, aunque seáis jóvenes relativamente. Pues yo la verdad es que no me planteo mucho el futuro, o sea, el futuro a más de un año yo no me lo planteo así de normal. Entonces, no sé, yo creo que uno se va haciendo una carrera y bueno, pues con la experiencia, pues por ejemplo, yo he cambiado un poco dentro del departamento, he conseguido pues abrir este otro melón de la coordinación. Y no creo que, vamos, de momento yo no he detectado que por ser mujer sea, o sea, no sea apta. Entonces tú ahora, ¿por qué has cambiado de puesto de trabajo? ¿Por qué tú intentas abrirte otro camino? Si tú ya llevas unos años y tienes para ti una experiencia que lo acabas de decir. Sí, bueno, pues yo en un momento dado laboral en el que ha habido un poco de crisis, pues se me ofreció esta oportunidad de ser coordinadora. Entonces, lo cogí un poco como un reto. O sea, no lo cogí en plan de voy a dejar de montar para hacer esto. O sea, yo quiero combinar las dos cosas porque creo que enriquece mucho y a mí me encanta montar, o sea, es que me apasiona. Entonces lo acepté un poco y me dieron la oportunidad también, o sea, porque fue un ofrecimiento dentro de una serie, se cambió el estilo de grabación y entonces requería de un coordinador. Y entonces el productor ejecutivo me ofreció asumir este puesto. Entonces, a partir de ahí, como la coordinación es una cosa que se estaba empezando como a instaurar, pues ya me han salido más proyectos. Entonces, claro, es verdad que tengo como una diatriba un poco de muchas veces, ¿quiero ser montadora o quiero ser coordinadora? Creo que se puede hacer las dos cosas perfectamente. ¿Qué pasa? Que laboralmente hay muchísimos menos coordinadores de momento que montadores. Entonces, claro, la competencia en el mundo del montaje, competencia buena, ¿eh? No lo estoy hablando en plan mal. Es muy fuerte, hay muy buenos montadores y muy buenas montadoras, pero coordinadores hay menos. Es verdad que es un trabajo que requiere de otras habilidades. A lo mejor pues hay pues esos montadores que es que no quieren saber nada de calendarios ni de nada. Entonces, no sé, tengo ahí esta doble vertiente, no sé. Ya tú dices que es un poco porque te ofrecieron ese trabajo, de Eso alguna es, manera te llegó. Vale, me vale, vale. llegó, sí, sí, No sí, es algo que tú te lo planteaste, sino que te llegó y entonces decides. Vale. eso es. Y he de decir que en el equipo de montaje era la única mujer, yo. Vale. O sea que, bueno,
no sé si aporta algo, si da esperanza, espero que sí. Bueno, Hasta que... Y a las dos, Carmen, les pregunto, pues esa, la pregunta, si el que por ser mujer con edad te vas yendo del cine, aunque tú no quieras. Yo creo que eso depende de todo, al final son circunstancias personales y laborales y es un poco también cómo te encuentres tú en este mundo. Al final, lo que pueda pasar o no es algo que ni siquiera creo que te puedas imaginar, si surge, surge. Y el hecho creo que de dejar de hacer algo que te gusta por esas circunstancias es una pena. Es una pena porque al final hay que luchar y hay que intentar pues ser tú y nunca dejar de serlo, no por las circunstancias que ocurran, sino porque tú quieres ser lo que tú quieras ser. No, muy bonito, Carmen, muy bonito, pero yo pregunto otra cosa, no es que tú lo dejes porque lo quieras dejar, yo digo que a ti no te llamen ya para trabajar, es diferente, que esa parte, no que tú no quieras trabajar, que no te guste tu trabajo y que por supuesto algo harás en la vida, si tienes vivencias, si quieres, pero digo yo, si lo habías oído alguna vez, para ti está clarísimo que no lo has oído nunca, que no te lo has planteado ni se te ha ocurrido, está genial. Y yo le pregunto a la otra, Carmen, lo otro es muy bonito, ¿eh? Hombre, yo lo que sí que veo, o sea, en general, todo este mundo audiovisual suele ser muy inestable, ¿no? O sea, nunca sabes qué vas a hacer el año que viene, ¿no? O sea, a lo mejor tienes un proyecto para ahora, pero no sabes si luego, o sea, es que nunca, como que nunca puedes planearte un futuro, ¿no? Y eso es algo que es verdad que siempre para las mujeres es como mucho más complicado, ¿no? Porque los hombres al final quieren tener una familia y la tienen y se despreocupan, o sea, no digo que todos lo hagan, pero es como, es muy de mujeres, ¿no? Cuidar a los que tenemos, entonces, al final es verdad que es muy complicado conciliar un poco la vida profesional con la personal y igual por ese tipo de motivos es cuando empiezan a sacarte un poco fuera, ¿no? Y sí que he visto casos de, bueno, de montadoras que conozco que a lo mejor llegado a cierta edad pues empiezan como a desviarse a lo mejor hacia otros lados, ¿no? Pues vale, estoy montando, a lo mejor montan cositas, pero sí que buscan a lo mejor otro trabajo que les den un poco más de estabilidad, ¿no? Y a lo mejor ya no solo por crear una familia y tener hijos, sino simplemente por estar un poco más tranquilas y saber que el mes que viene van a tener una nómina, van a cobrar y no sé qué. Entonces, Bueno, eso sí que, yo no lo sé, o sea, hablaba más en general, no... Bueno, yo pienso que una luchadora dentro del mundo del cine va a ser luchadora siempre, ¿vale? Yo creo no era algo que en el momento que tú tengas un hijo dejes de trabajar o cosas así. Para mí eso está cambiando, eso cambiará. sí. Ahí va con las personas. Yo me refería más al final de cuando te haces más mayor, o sea, por edad, si pensabais eso. Entonces, una pregunta que os dejo ahí, que ahora no tenéis contestación, la de Carmen López me ha encantado, muy bonita, y vamos. Entonces, cuando tengáis una edad, pensaréis, habrá cambiado el mundo, será diferente, pero ahí veréis. Por eso le hacía la pregunta a Ado. Ado, ha cambiado, dice que es una casualidad, y yo preguntaría, ¿qué casualidad en cuántas cosas puede ser que pase? La dejo ahí. Bueno, yo creo que acabamos. Si queréis decir algo a alguien, que ha sido, pues nada, un gusto teneros a las tres, conoceros. A Ado le había visto alguna vez, le conocía, pero a vosotras no. Me encanta conoceros y alguna vez tomarnos un café, me encantaría, que sería más divertido. Y nada, pues gracias. Y si queréis decir algo especial, no sé. Nada, bueno, pues agradecer a la Academia Yamae que hayan hecho esta iniciativa porque es verdad que estamos metidos siempre en nuestra salita y tenemos que salir un poquito. No, Yamae va a hacer muchas cosas y lo que somos montadores de imagen nos va a venir muy bien esa asociación, porque, no sé, se va a plantear cosas que hasta ahora no ha existido esa unión y se va a avanzar muchísimo, bien sean en cursos, en cuestiones laborales, en todo, y por supuesto pues en la Academia de Cine por hacer estas cosas por el cine y que sigan haciendo muchísimas. O sea que, nada, muchísimas gracias, ¿vale? Un abrazo a todos. Otro. Bueno, muchas gracias, un abrazo.